Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de este capítulo 7, que nos muestra las credenciales de Cristo como sumo sacerdote para siempre. Ningún libro del Nuevo Testamento nos muestra con tanta claridad como esta carta el papel fundamental de Cristo como sumo sacerdote. El autor de esta carta nos enseña con precisión la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la relación de lo que fue dado como un símbolo de lo que había de venir con la realidad del Mesías en quien se cumplen todas las promesas, a quien apuntan todos los tipos, todas las ilustraciones del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Todas ellas apuntan a Jesús de Nazaret, Jesucristo, quien es el incomparable. Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Seguimos en este capítulo 7, dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. La clave de estos versículos que hemos leído está precisamente en este último versículo. Se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y este, hermanos, es el fundamento del mensaje que proclamamos. La meta del cristianismo, del auténtico cristianismo, el propósito del Evangelio es acercarnos a Dios. Esta es la historia que toda la Biblia cuenta. La historia que comenzó con un Dios que creó al ser humano para relacionarse con Él, para tener una comunión especial con Él. Una relación entre el Creador y la criatura basada en la inmensa generosidad del Creador y basada en la sincera confianza de la criatura. Pero la historia sigue con la desgracia de la traición del ser humano, de la traición de la criatura. La criatura despreció la gloria del Creador y se rebeló contra el Creador, estableciendo enemistad, estableciendo separación, alejamiento. Y el Creador entonces echa a la criatura de su presencia, pero por su gran bondad y misericordia, el Creador en ese mismo instante presenta un plan perfecto por el cual la relación iba a ser restaurada. La figura de un mediador que por medio de hacer justicia traería paz. Hermanos, es la narrativa bíblica. La Biblia cuenta una sola historia. Hay muchas historias, pero hay una sola historia y un solo protagonista. Y esta es la historia. Dios creó al ser humano para relacionarse con Él. El ser humano se rebeló contra Dios, desconfió de Dios. Dios le echó de su presencia, que era lo justo. Pero Dios
quiere mostrar su gran misericordia proveyendo de un mediador para restaurar esa relación. Y para ello, si seguimos el relato de la Biblia, la narrativa bíblica, Dios escoge a un hombre, Abraham, le llama, le establece a él por medio de promesas, y por medio de él establece un pueblo, Israel, por medio del cual llegaría un mediador, Jesús. Y entonces Dios, para marcar esta promesa a fuego, estableció un pacto que consistía en sacerdotes y sacrificios. Dios escogió a una familia específica de una de las tribus de su pueblo escogido para ejercer el papel simbólico de mediadores. Y estos tenían el ministerio de traer sacrificios que representaban la confianza, la fe del pueblo en su Dios, que simbolizaban el pago por los pecados que el pueblo había cometido, pero que no efectuaban tal pago, ni lograban tal perdón. Por eso, hermanos, es fundamental entender el papel de Jesús como sumo sacerdote. De hecho, el autor lo va a explicar así en el capítulo 9. Si pasáis la página, en el capítulo 9, versículo 11, el autor dice: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican, fíjate, para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará que vuestra conciencia. Hay una diferencia, una purificación de la carne, un símbolo, una purificación externa, con respecto a una purificación de la conciencia, purificación de vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, el sacerdocio era algo fundamental en el judaísmo. Si entendemos bien nuestra necesidad de un Salvador y quién es Cristo, entenderemos también que el sacerdocio es fundamental para nosotros. No solo para el pueblo judío, pero para ellos lo era. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto era la única manera de acercarse a Dios. Y los judíos conocían perfectamente las leyes acerca de los sacerdotes. Dios las había establecido bajo el antiguo pacto, de manera que tenían que cumplirse ciertos requisitos. Los sacerdotes tenían que cumplir ciertos requisitos que a la luz del antiguo pacto Jesús no cumplía. Por eso es tan importante este capítulo 7 de esta carta, porque aquellos receptores de la carta, aquellos que recibieron originalmente esta carta, aquellos que habían profesado tener fe en Cristo y que habían recibido la enseñanza de que Jesús era el mediador definitivo entre Dios y los hombres, aquellos estaban dudando de las credenciales de Jesús. Estaban dudando al ver que además seguir a Jesús suponía sufrimiento, el desprecio principalmente de los judíos, sus hermanos en la carne, su propio pueblo. Y el problema, como hemos dicho varias veces ya en este estudio, era que no conocían a Cristo profundamente. Por eso el autor les presenta a un personaje clave, un personaje histórico y único que apunta al protagonista único de las Escrituras. Este personaje del cual estamos hablando en el capítulo 7 de Hebreos es Melquisedec. Melquisedec, ya hemos dicho la semana pasada que es un personaje real e histórico, un ser humano al que Dios estableció como rey y sacerdote. Un ser humano al que Dios designó como tipo de Cristo.
como una ilustración que acreditaba a Cristo como sumo sacerdote. Melquisedec, hermanos, es una historia en la historia. Una historia en la historia que acredita a Cristo como sumo sacerdote. Y el autor lo ha dicho, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo vimos en el capítulo 5, versículo 10. Cristo siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Al comienzo del paréntesis que el autor había hecho en este capítulo 5 y 6 de Hebreos, y al final de ese paréntesis, versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y este sacerdocio de Melquisedec, luego el autor en los primeros 10 versículos de este capítulo 7 nos va a explicar que es superior al sacerdocio levítico, lo cual supone una mejor esperanza. Como dice en el versículo 19, introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza es ya la realidad, la manera definitiva de acercarnos a Dios. Ahora, ya hemos enfatizado varias veces también que el tema de esta carta es la suprema superioridad de Cristo. Lo hemos descrito de esta manera. Cristo es superior a todos y a todo. Cristo es incomparable. Y lo que hemos visto hasta ahora lo podríamos resumir con la idea de 3 círculos concéntricos. ¿Sabéis lo que son círculos concéntricos, verdad? Círculos dentro de círculos. 3 círculos concéntricos donde, digamos, el primer círculo, el círculo exterior, es la primera comparación que encontramos en esta carta. Una comparación que el autor hace entre Jesús siendo el Hijo de Dios como un título, como una referencia a que Él es Dios, Él está por encima de todos. Una comparación entre Jesús y los ángeles. Los ángeles por medio de quienes el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento había recibido el Antiguo Pacto. Esto lo vimos en los 2 primeros capítulos de esta carta. Una comparación que el autor da para corregir el concepto demasiado alto que muchos tenían acerca de los ángeles y para corregir el concepto demasiado bajo que muchos tenían acerca de Cristo. El segundo círculo, dentro del primer círculo, representaría la segunda comparación que el autor hace en esta carta. En este caso, la comparación entre el Hijo como constructor de la casa de Dios con respecto a Moisés como el mayordomo de la casa de Dios. Ahora, en el capítulo 3, el autor compara a Cristo con Moisés. Y Moisés era sumamente respetado por el pueblo judío. Cuando hablaban de la ley, la describían como que la ley de Moisés. Pero era la ley del antiguo pacto, y el autor muestra cómo Cristo es superior a Moisés. Porque Él no es el que sirve en la casa, sino que es el constructor de la casa. Y de hecho Cristo es realmente el mediador del nuevo pacto. Ahora, en esta sección en la que estamos, nos encontramos con la tercera comparación que supone el tercer círculo concéntrico, el de más adentro. Y es la comparación entre Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y a Aarón como la cabeza de los sumos sacerdotes levíticos. Y esta es, hermanos, la comparación más significativa en esta carta. Este es el punto al que el autor quiere llegar. Quiere llegar para recordarles a aquellos que reciben esta carta que el antiguo pacto era débil e inútil. Versículo 18. Ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Hermanos, no nos equivoquemos aquí. Era un pacto sumamente importante y Dios lo había establecido. Fijaos si era tan importante que Dios lo transmitió por medio de ángeles. Y Dios lo basó en la mediación de Moisés. Y Dios ejecutaba ese pacto por medio de los sacerdotes levíticos. Pero todo esto era, como el mismo autor describe en el capítulo 10, la sombra de los bienes futuros. Una ilustración. Este pacto señalaba la necesidad de un mejor pacto.
Y hermanos, cuando hablamos en estos términos, pacto débil e inútil, mejor pacto, no estamos diciendo que Dios se equivocó y tuvo que improvisar un mejor plan. No nos equivoquemos. Estos términos bíblicos apuntan a la relación de dos pactos, a la realidad, de dos pactos con dos propósitos diferentes. En su propósito, cada pacto fue perfecto. Por tanto, la clave está en entender que el primer pacto no tenía el propósito de lograr lo que el nuevo pacto logra, que es acercarnos a Dios. Tenían diferentes propósitos. El primer pacto fue dado para mostrar la necesidad del nuevo pacto, para evidenciar el problema del pecado, para evidenciar la imposibilidad del pecador de salvarse a sí mismo. Fijaos cómo lo explica el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo habla de ese antiguo pacto y dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Cuál era el propósito, hermanos, del antiguo pacto? Aquí Pablo lo explica claramente: el conocimiento del pecado, no la salvación. Ninguno será justificado por medio de las obras de la ley. Pablo lo vuelve a explicar, en este caso a los Gálatas. Fijaos, Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21. Y Pablo hace una pregunta. Esta pregunta es así: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, dice Pablo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y aquí Pablo lo vuelve a afirmar de una manera rotunda: Dios no se equivocó con el primer pacto y tuvo que improvisar un segundo pacto. Dios hizo dos pactos y en su propósito cada pacto fue perfecto. Pero el primer pacto era para señalar la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. El primer pacto era el que revelaba a un Dios perfectamente santo y a una humanidad sumida en el pecado, que por sí misma no se podía salvar, que necesitaba un mediador, y Dios les da el símbolo, les da la ilustración. Y escoge a una tribu, Leví, y escoge a una familia, Aarón. Y de ahí vienen los sacerdotes, y los sacerdotes presentan los sacrificios ante Dios, ejercen este papel mediador que simboliza al que un día iba a venir y bajo un nuevo pacto, una nueva ley, iba a lograr el propósito de ese nuevo pacto: acercarnos a Dios. Es por eso que el autor concluye esta sección que hemos leído en el capítulo 7 de Hebreos, afirmando que la esperanza de acercarnos a Dios es solo por medio de Cristo. Es la conclusión del autor en nuestro pasaje. Y es, hermanos, la respuesta a la pregunta que él mismo plantea en el versículo 11. Fijaos, versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? ¿Os dais cuenta de por qué el autor hace esta pregunta? El autor hace esta pregunta para argumentar que es necesario otro sacerdote, porque el primer sacerdocio no puede traer perfección. El argumento del autor es: si bajo el primer pacto, bajo el antiguo pacto, ya viniera la salvación, no había necesidad de otro sacerdote, de acuerdo a otro orden diferente. Por eso el autor hace esta pregunta y responde a esta pregunta: ¿por qué es necesario otro sacerdote según otro orden? Y el autor nos presenta dos respuestas que van a ser los dos puntos de este sermón en esta mañana. La primera respuesta: es necesario por la imperfección del sacerdocio levítico.
Y la segunda es necesario por la perfección del sacerdocio de Cristo. Primero vemos en los versículos del 11 al 14 la imperfección del sacerdocio levítico. Hermanos, la pregunta que el autor plantea en el versículo 11 es obviamente retórica. Es para hacerles pensar, para hacerles reflexionar. Es una pregunta con la que el autor argumenta a favor de la necesidad de otro sacerdocio aparte del levítico, porque éste no trae perfección. La intención de Dios con el sacerdocio levítico no era que permaneciese. No fue diseñado para ser perpetuado, porque el Espíritu de Dios habló por medio de David, Salmo 110, versículo 4, señalando la prioridad, la necesidad de otro sacerdocio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el Salmo 110, versículo 4, y es una clara referencia al Mesías. Así que, si Dios anunció otro sacerdocio, es evidente que el primero no estaba diseñado para permanecer. Y si era necesario otro sacerdocio, es evidente que el primer sacerdocio era imperfecto. Imperfecto con respecto a la salvación, imperfecto con respecto a la realidad de acercarnos a Dios. Hermanos, si Dios tuviese la intención de proveer acceso a Él por medio de Aarón, no habría hablado de otro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dios trazó un plan perfecto en el que Aarón representaría la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo. Eso es el antiguo pacto. Y esto sería la perfecta preparación para presentar al perfecto mediador, seleccionado de entre los hombres como sacerdote para siempre. Y ese es Jesús. Ahora, la clave en este versículo 11 está en el concepto de perfección. Fijaos, la pregunta es si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote? Ahora, ¿a qué se está refiriendo el autor aquí con esta palabra perfección? Bueno, esta palabra se utiliza a veces en el Nuevo Testamento y se traduce por madurez, la palabra madurez, y habla de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, de santificación. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Efesios 4:13. Cuando Pablo habla de que Dios dio a la iglesia dones que eran los apóstoles y profetas, luego los evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para llevar a cabo la obra de edificación de todo el cuerpo, para alcanzar la madurez en Cristo. El autor habla acerca de eso ahí, Pablo. Pero esta palabra también es utilizada para describir la salvación. Un buen ejemplo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, cuando Pablo habla ahí de alcanzar madurez con respecto a la salvación. Después de hablar de que él había llegado a Corinto con el Evangelio, y él dijo: nada me propuse de saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Luego dice el versículo 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego dice en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Y en el contexto claramente Pablo está comparando a los salvos con los incrédulos, y a los salvos los describe como los que han alcanzado madurez. Ahora, es interesante observar cómo cada vez que el autor de esta carta a los hebreos utiliza este mismo término, lo hace siempre para referirse a la salvación, para referirse al perdón de los pecados, para referirse a la bendición de acercarnos a Dios. Ya lo vimos en el capítulo 6, versículo 1, cuando hay un llamado ahí a personas que se creían ser salvas y que estaban despreciando a Cristo, y el autor les llama a creer en Cristo y les hace este llamado de esta manera: avancemos hacia la madurez. Es la misma palabra que luego encontramos en el capítulo 7, versículo 11, traducida como perfección. Es la misma palabra. De hecho, si vamos al capítulo 10, la encontramos una vez más en el versículo 1.
Dice Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. Ahí está esa misma palabra, ese mismo concepto. Y ahí claramente el autor está hablando con este hacer perfectos de la salvación. Y luego lo repite en el versículo 14. Versículo 14 del capítulo 10. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. De hecho, el autor vuelve a hablar de este concepto en el versículo 19 del capítulo 7 que ya hemos leído, cuando dice ahí en un paréntesis, pues la ley nada hizo perfecto. En todos estos casos es el mismo término y en todos estos casos está hablando de lo mismo, de la salvación, de la esperanza, la bendición de acercarnos a Dios. Así que, hermanos y hermanas, el argumento del autor es claro aquí. El sacerdocio levítico no podía proveer este acceso completo a Dios. ¿Qué encontramos en el testimonio del Antiguo Testamento? Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, en el lugar santísimo. Solo una vez al año. Y no podía permanecer allí. Tenía que salir. Y tenía que volver a entrar un año después para volver a presentar el sacrificio. Y cuando éste moría, otro sacerdote le tenía que sustituir. Y el resto del año nadie podía entrar al lugar santísimo. Y aquel velo permanecía allí como representación de un acceso limitado, de un sacerdocio imperfecto. Pero no ocurre así con Cristo. Aquel que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que entró hasta detrás del velo, como vimos al final del capítulo 6, por nosotros, como precursor, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. El sacerdocio levítico no pudo acabar con la enemistad. No pudo acabar con el poder del pecado. No pudo acabar con la separación entre la criatura y el Creador. Por eso el autor dice en el capítulo 10, versículo 11, haciendo mención una vez más de esta comparación, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escucha, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, capítulo 10, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Entró una sola vez. Y por medio de entrar una sola vez, hizo este sacrificio por los pecados para siempre y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, ¿salió Jesús del lugar santísimo? No el hecho por manos, el celestial, la presencia de Dios. Él no salió de allí y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él completó la obra. Y dice el versículo 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ley de Dios exigía perfección. Y la ley de Dios demostró que nadie es perfecto. Ni siquiera aquellos que podían entrar una sola vez al año eran perfectos. Por eso era necesario otro sacerdote según otro orden. Y esto, versículo 12, nos lleva a un cambio necesario en el sacerdocio. Y el autor dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. La idea aquí con esta palabra cambio es la de poner una cosa en lugar de otra, deshacerse de algo, modificarlo. El sacerdocio según Melquisedec no fue añadido al sacerdocio levítico, lo reemplazó. Fue un cambio que conllevó también un cambio de la ley. Ahora, tenemos que entender a qué se refiere el autor aquí con este cambio de la ley. Es el cambio de la ley
referente a las ceremonias y rituales del sacerdocio de Aarón. No podemos cometer un error de interpretación aquí. La palabra ley puede referirse a toda la ley del Antiguo Testamento. La palabra ley puede referirse también al decálogo, los 10 mandamientos. Pero la palabra ley también aparece para referirse a los rituales y ceremonias del pueblo de Israel en el tabernáculo y luego en el templo. ¿Cuál es la clave para entender a qué se está refiriendo? El contexto es la clave. El contexto en el cual la palabra está siendo usada, esa es la clave, y este pasaje claramente está hablando acerca del sacerdocio levítico, de sus funciones como mediadores del antiguo pacto. Está claro que cuando habla aquí del cambio de la ley, se refiere a un cambio en los rituales y las ceremonias. El autor les está diciendo que ya no es necesario llevar a cabo todos los rituales y sacrificios que formaban parte del pacto mosaico. Ya no son necesarias las ceremonias, las ofrendas. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote perfecto, aquel que es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, con una sola ofrenda, llevó a cabo la purificación de los pecados. Ahora, hay algo que necesitamos entender aquí. Estas palabras, este cambio de sacerdocio y cambio de la ley, eran palabras y conceptos radicales para los receptores de la carta. Debemos ponernos en su contexto, en su piel, dejar de lado todas estas cosas. Hacer este cambio es lo que provocó precisamente la feroz persecución que estaban sufriendo. La persecución de parte de los de su propia nación. ¿Recordáis a aquel Esteban de Hechos capítulo 7? Aquel hombre que después de su primer gran sermón, por lo menos que tenemos recogido, le mataron. El argumento por el cual le apedrearon fue ese, porque él estaba proclamando un cambio, un nuevo pacto, un nuevo mediador. Y para aquellos era algo demasiado radical, aquellos que estaban tan aferrados a su religión que no se habían dado cuenta de que era imperfecta con respecto a la bendición de acercarnos a Dios. Y no solo Esteban, muchos sufrieron por esto. Vez tras vez encontramos al apóstol Pablo teniendo que huir de ciudad tras otra. ¿Por qué? Porque algunos llamados judaizantes iban detrás de él, tratando de acabar con él y con sus colaboradores. Este es el caso claro de los creyentes en la región de Galacia. Pablo les escribe una carta en Gálatas capítulo 3. Les escribe para protegerles de algunos que les estaban tratando de engañar, diciendo que la perfección sí venía bajo el antiguo pacto. Fijaos cómo les tiene que hablar el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Fijaos qué palabras. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Y fijaos esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, bajo el antiguo pacto, o por el oír con fe, bajo el nuevo pacto? Tan insensatos sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Habiendo comenzado por confiar en aquel mediador que purifica nuestras conciencias, ¿ahora vamos a volver a mediadores que solo pueden purificar externamente? Luego en el capítulo 4, Pablo continúa hablando acerca de esta situación. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 9, Pablo les dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Este era el grave problema de aquellos creyentes. Estaban recibiendo la falsa enseñanza de los judaizantes. Estaban diciendo: no, la perfección viene a través del antiguo pacto, viene del sacerdocio de Leví. Y Pablo dice: no, esas son cosas débiles, inútiles y elementales cuando son comparadas
con Cristo. Por eso en el capítulo 5, versículo 2, Pablo les dice: mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si creéis que la salvación es por las obras, por vuestras obras, estáis despreciando al único que os puede salvar. Y otra vez testifico, dice Pablo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ese es el punto. No lo habían entendido. No habían entendido que la ley fue dada para mostrar que no era posible cumplirla, que solo Cristo la cumplió de manera perfecta. Les dice: está bien, circuncidaos, haced todo lo demás, porque es la única manera de salvarse. En un sentido, la salvación sí es por obras, sí matizamos que si una persona cumple perfectamente la ley de Dios toda su vida, en todo momento, esa persona va a recibir de Dios la vida eterna. Pero ya sabemos que eso es imposible, que todos somos pecadores, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, separados. En Adán todos fuimos echados del huerto, todos alejados de un Dios santo y perfecto por causa de nuestra negligencia, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Y Pablo les dice esto: de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¡Qué frase! De la gracia habéis caído. O sea, os habéis vuelto atrás de la inmensa gracia de Dios. Es tremendo. Pablo les dice más: pues nosotros, versículo 5, por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Hermanos, lo que Cristo hizo fue acabar con el orgullo humano, con la pretensión de que por nosotros mismos podemos acercarnos a Dios. Si pensamos que por nuestro buen hacer tendremos acceso a Dios, ¡cuán equivocados estamos! Nosotros merecemos el mismo adjetivo que Pablo utilizó con los Gálatas: insensatos, necios. Si pensamos que por nuestras obras podemos acceder a Dios, no podemos. Pero hay uno que sí puede acercarnos a Dios: Cristo. Cristo fue el que rasgó el velo que nos separaba de Dios. Cristo es el precursor, el que abrió el camino a Dios, el acceso completo, la comunión perfecta. Él es el sumo sacerdote perfecto y permanente. Él no venía de la familia de los sacerdotes. Fijaos, si seguimos en nuestro pasaje, capítulo 7, versículo 13, aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Versículo 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Todos sabían que Cristo pertenecía a la tribu de Judá, que venía de la familia de David, de los herederos al trono de Israel. Pero esto supone un argumento más de la necesidad de otro sacerdote, uno diferente, uno que no venía de la única familia escogida para ejercer el sacerdocio. Si la familia escogida para ejercer el sacerdocio era imperfecta y era un sacerdocio imperfecto, el sacerdote que consiguiera la perfección tendría que ser diferente, tendría que ser otro, de otra familia, de otro orden. Y esto nos lleva a la segunda respuesta que el autor da a esta pregunta clave: ¿por qué era necesario que se levantara otro sacerdote? La primera respuesta que acabamos de ver: el sacerdocio levítico era imperfecto. La segunda respuesta es que el sacerdocio de Cristo sí es perfecto, porque es de acuerdo a otro orden, el orden de Melquisedec. Este orden que apunta a un sacerdocio que no es hereditario, sino permanente. Y de acuerdo, como vamos a ver, sobre todo al poder de una vida indestructible, la vida perfecta del Mesías.
aquel que se nos dice que fue obediente hasta la muerte. La perfección del sacerdocio de Cristo, y lo encontramos en los versículos del 15 al 19. Aquí vemos el argumento del sacerdocio superior de Cristo, de la perfección de su sacerdocio. Su sacerdocio es superior al levítico por dos razones. Primero, porque Jesús es un sacerdote superior. El sacerdocio es superior porque el sacerdote es superior. Versículo 15 dice: esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, fijaos, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como ya hemos visto, una referencia directa al Mesías. Cuando dice ahí, tú eres sacerdote para siempre, se está refiriendo al Mesías, a Jesús de Nazaret. Él es el que es el sacerdote para siempre, según este orden. Si recordáis, la semana pasada, por medio de los primeros 10 versículos, vimos que el autor nos presentaba 5 maneras en las que el sacerdocio según Melquisedec era superior al sacerdocio según Aarón. Primero vimos que es un sacerdocio universal. En Génesis 14, Melquisedec es descrito como sacerdote del Dios Altísimo. Él era un sacerdote universal, con la diferencia, el contraste en que el sacerdocio levítico era un sacerdocio nacional, limitado al pueblo de Israel. Vimos la segunda característica, que es un sacerdocio real. Melquisedec era rey además de ser sacerdote, algo que nunca podía ocurrir con un sacerdote levita, pero algo que sí ocurre claramente con el Señor Jesús, cuya genealogía le acredita como rey, el rey eterno, según el linaje de David, y cuya semejanza con Melquisedec le acredita como sumo sacerdote para siempre. Un sacerdocio universal, un sacerdocio real. Vimos también, tercero, que el sacerdocio según Melquisedec estaba caracterizado por la justicia y la paz. Su nombre significaba rey de justicia. Él era rey de Salem, era rey de paz, dice el autor aquí en Hebreos capítulo 7. Esto habla del resultado de su sacerdocio. Por un lado, los sacerdotes levitas nunca podían proveer justicia y paz por medio de sus sacrificios. Tenían que hacerlos continuamente. Pero el sacerdocio, según Melquisedec, sí que trae justicia y paz. Esto lo vimos la semana pasada. Vimos también una cuarta característica de este sacerdocio, según Melquisedec, y es que no era hereditario. No era hereditario. La genealogía de Melquisedec era irrelevante con respecto a su ministerio. Por eso no se nos da. No es que él no fuera un ser humano. Él fue un ser humano, pero su genealogía era irrelevante para su función, su ministerio. Pero, por el contrario, en el sacerdocio levítico, la genealogía era fundamental. Lo era todo. Tenías que estar en la tribu correcta y dentro de la tribu correcta en la familia correcta. Y luego la última característica que vimos de este sacerdocio, según Melquisedec, es un sacerdocio permanente. Un sacerdocio permanente. Los sacerdotes levitas tenían que ser sucedidos por otros sacerdotes. Los sacrificios de los sacerdotes levitas tenían que ser repetidos. Y finalmente, aquello que había comenzado en el desierto bajo el antiguo pacto, terminó en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén y con ello acabó con el sacerdocio levítico. Y la conclusión es que si el orden es superior, el sacerdote también lo es. Este es el argumento del autor. Si el orden es superior, el sacerdote también lo es. Por eso vimos también en esos primeros 10 versículos cómo el autor explicó que Melquisedec era superior a Aarón.
era superior a Leví. ¿Por qué? Porque él era superior al padre de estos, el padre de la nación, Abraham. Porque Abraham mismo presentó el diezmo del botín que había traído de su guerra a este sacerdote, reconociéndolo como superior. Así que el autor dice, a semejanza de Melquisedec, es un sacerdocio diferente. Esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Un sacerdocio diferente. Y aquí encontramos algo importante en esta palabra otro sacerdote. Es como cuando una persona quiere cambiar de coche. Es como si necesitas cambiar de coche y tienes un coche de cierta marca, vamos a decir por ejemplo Peugeot. Y tienes un coche Peugeot y ya ha dado de sí todo lo que tiene que dar y lo vas a cambiar. Y entonces vas a cambiar de coche, pero lo que quieres hacer es cambiar de marca. Sería como irse al concesionario con nuestro viejo coche y decir, quiero otro coche. Si te vas al concesionario de la marca Peugeot, estás indicando que quieres un coche de la misma marca. Pero si te vas a un concesionario de la marca BMW, bueno, estás indicando que quieres otra marca mejor, ¿verdad? Bueno, nosotros usamos la misma palabra, esa palabra otro, quiero otro coche, para referirnos tanto a una cosa como a otra. Si quieres un coche de la misma marca o un coche de otra marca. Pero en el idioma original, en el griego, hay dos palabras para estos dos aspectos, estos dos términos. No usas la misma palabra. Y aquí la palabra que el autor utiliza es la que significa otro sacerdote, diferente. Es muy importante esto, una pequeña palabra con un gran significado. Cuando el autor dice otro sacerdote, está diciendo otro sacerdote diferente y superior, tal como él acaba de acreditar. Hermanos, no tenemos un sumo sacerdote como aquellos cuyo ministerio es temporal y cuyos sacrificios no pueden proveer un acceso perfecto y permanente a Dios. Es otro sacerdote. Otro sacerdote que sí es perfecto y permanente. ¿Por qué? Versículo 16. Fijaos, esto es maravilloso, hermanos. Ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Qué gran afirmación, hermanos. Y qué gran contraste con los levitas. Fijaos, los requisitos para los sacerdotes levitas eran estrictamente físicos. Lo dice él, lo dice ahí, una ley de requisitos físicos. No había requisitos espirituales para los sacerdotes levitas. No había el requisito de una vida ejemplar de obediencia a Dios. Eran requisitos familiares. De hecho, como traduce la Reina Valera, de descendencia. Requisitos de descendencia, de haber nacido en la familia correcta. Y además, en el Antiguo Testamento encontramos hasta 142 defectos físicos que podían descalificar o desacreditar a una persona para ser sacerdote. Así que, aun siendo de la familia correcta, podía haber 142 defectos que te incapacitaban para serlo. Así que eran requisitos, escucha, puramente físicos. No tenía nada que ver con habilidades naturales, no tenía nada que ver con el carácter del sacerdote o con la santidad del sacerdote. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, lo has visto, el requisito que Él cumple claramente es una vida de perfecta obediencia. Una vida sin mancha, una vida que no se diluye, una vida eterna, una vida indestructible. Es por eso que Él puede proveer un acceso perfecto y permanente a Dios. El mediador perfecto provee una esperanza segura. Como vimos al final del capítulo 6, Jesús es el ancla del alma. La garantía para los que se acercan a Dios por medio de Cristo es que entran a la presencia del Padre para permanecer allí para siempre.
aquel que dijo, nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Es aquel que había prometido un lugar al lado del Padre, una morada eterna con el Padre. Por eso es que el autor más adelante va a afirmar la realidad de una salvación perpetua, una redención permanente, gracias a la vida de obediencia perfecta que Cristo ofreció con su muerte sustitutoria. Fíjate el versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, ¿qué? Se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Dice más, versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Fíjate que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Esto es lo que veremos la semana que viene. Pero hermanos, ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué mediador tenemos? ¿Qué sacerdote tenemos? Porque este es el punto final del autor en su argumento aquí, versículo 18. Ciertamente queda anulado el mantenimiento anterior por ser débil e inútil y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Dios pone a un lado los requisitos antiguos. Dios pone a un lado los ritos y ceremonias del antiguo pacto, porque Dios, de acuerdo a su promesa, ha enviado al sacerdote perfecto para consumar el nuevo pacto. La ley, el antiguo pacto, hablado por ángeles, guiado por Moisés y mediado por Aarón, no fue dado para salvar, porque no podía salvar. Fue dado para evidenciar la necesidad de un mejor mediador. Así que Dios puso a un lado el antiguo pacto y en su lugar estableció el nuevo pacto. Hablado por Cristo, guiado por Cristo, mediado por Cristo. Y Cristo, siendo superior a los agentes del antiguo pacto, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y siendo acreditado por el poder de una vida indestructible, Cristo salva. Solo Cristo salva. Cristo es el que introduce una mejor esperanza, una esperanza perfecta, la esperanza de acercarnos a Dios. Por eso es que el autor va a decir luego en el capítulo 10, versículo 19, fijaos, entonces, hermanos, Hebreos 10, 19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos. Qué invitación tan hermosa, acercarse a Dios. Nosotros que éramos sus enemigos, que éramos por naturaleza hijos de ira, destinados a la ira de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Oh, profundo amor del Padre Dios, profundo amor que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable. Los despreciables somos invitados a acercarnos a Dios. No te equivoques. Eso es lo que nosotros somos, los despreciables, que por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, hemos sido hechos tesoro, adoptados, hijos, herederos, coherederos con Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos responder
a una demostración más de la superioridad de Cristo? ¿Cómo podemos responder ante la realidad de una mejor esperanza dada por un mejor sacerdote? Bueno, podemos responder acercándonos con corazón sincero. Corazón sincero es confianza verdadera. Corazón sincero es obediencia genuina. ¿Cómo puedes responder? Obedece a Dios. Sé fiel a Dios. Sigue a Cristo. Podemos responder, como dice aquí el autor, acerquémonos con corazón sincero. Podemos responder acercándonos también en plena certidumbre de fe, una confianza absoluta. No dudes de Dios, no dudes de Cristo. Por lo tanto, no dudes de sus promesas, no dudes de su palabra. Acercarnos a Dios con certidumbre de fe es acercarnos con una actitud de sumisión absoluta a su palabra. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por habernos guiado en el estudio de tu palabra.